Bien chicos, estamos con un poco más de tiempo, así es que vamos a ver algunas preguntas pares, sin el 2. Pregunta 4. Un ser vivo es el producto de una organización muy precisa que va desde lo más simple como los átomos hasta lo más complejo como la ecosfera. Organización específica y compleja de los seres vivos. Analice las siguientes premisas y relaciónelas con su respectivo nivel de organización. Luego señale la alternativa que contenga la secuencia correcta. A ver, nos dice el nivel celular. ¿Quién pertenecerá al nivel celular? ¿Quién es una célula por acá? Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en el primer paréntesis ponemos 3. Población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos de la misma especie. A ver, calcio no, epidermis no, biodiversidad no, la bandada de palomas. ¿Un conjunto de palomas? Claro que sí, eso viene a ser una población. Entonces, ahí ponemos 1. Ahí está, 1. Tisular, un tejido. La epidermis es un tejido, la sangre es otro tejido. ¿De acuerdo? El tejido nervioso, el tejido óseo, el tejido muscular. ¿Ya? Entonces, tercer paréntesis, 4. Atómico, un átomo. Un átomo, a ver, buscamos un átomo. El calcio es un átomo que está presente en los huesos, 5. Y comunidad sería 2. ¿Quién está ahí? La biodiversidad del altiplano, toda la biocenosis, plantas, animales, bacterias, protozoarios, hongos que están en un determinado lugar se llama comunidad o biocenosis. Entonces, la secuencia sería 3, 1, 4, 5, 2. 4B, beso. 6. Para el crecimiento de poblaciones bacterianas se considerará los siguientes factores. 1. El tipo de nutrición que poseen. 2. La temperatura, ya que toda bacteria posee una temperatura mínima para crecer. Entonces se considera la nutrición, se considera la temperatura. Dice que la temperatura es una mínima para crecer, una óptima para acelerar su crecimiento y una máxima a la cual ya no puede crecer si se pasa esa máxima. 3. ¿Qué más se considerará para el crecimiento de las bacterias? Las necesidades de oxígeno, el oxígeno. Puesto que algunas requieren y otras no, algunas son aeróbicas y otras son anaeróbicas. ¿Qué más se necesita? El pH, ya que la mayoría de bacterias se desarrollan en medios neutros o alcalinos. De acuerdo a lo mencionado, elija la alternativa con el enunciado correcto sobre las condiciones para el crecimiento bacteriano. Dice, ¿todas las bacterias tienen la misma temperatura óptima? No, depende de la bacteria. Siempre hay que ofrecer solutos en exceso para el crecimiento bacteriano, no en exceso, lo necesario. Todas las bacterias deben crecer en medios donde hay luz. Bueno, no nos menciona, pero así como hay un patrón nutrición, temperatura, oxígeno, pH, algunas están en luz, otras están en oscuridad. ¿Ya? Dice, para mejorar el crecimiento bacteriano se debe agregar mucho oxígeno, no lo necesario, no mucho. Para un alto crecimiento bacteriano se debe de conocer la temperatura adecuada, claro que sí, y si sabemos la temperatura óptima es donde se va a acelerar su crecimiento. 6, clave E. Pregunta 8. Se sabe que las neuronas son células muy especializadas que generan, conducen y transmiten el impulso nervioso. Dichas células necesitan de la asistencia de las células glía para su nutrición, de las neuroglias para la nutrición, defensa y soporte. Según lo expuesto, relacione ambas columnas con respecto al tejido nervioso y marque la secuencia correcta. A ver, dice, forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ahí tenemos al oligodendrocito, esa glía. Dice, macrófago del sistema nervioso central que defiende la neurona, proviene del mesodermo. Es la microglia, ahí ponemos 3. Dice, forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Ahí ponemos 1. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Nutre a la neurona. ¿Quién nutre a la neurona? El astrocito. Soporte nutrición 4. Célula que genera el impulso nervioso. No es una glía, ¿de acuerdo? Es la neurona 2. Entonces la secuencia correcta sería 5, 3, 1, 4, 2. Clave B, beso. 10. El código genético es la correspondencia del triplete o codón del RNA mensajero, cuya secuencia de nucleótidos es una transcripción de la secuencia de nucleótidos de una parte del DNA y el aminoácido que codifica. Ya, entonces,
A partir del DNA te dice que se obtiene RNA y el RNA mensajero básicamente, para que a partir de este RNA mensajero que se obtenga proteína. ¿Ya? Entonces en el RNA mensajero hay codones que se equivalen con aminoácidos, ¿ya? Y esos aminoácidos cuando se unen por enlaces peptídicos forman una proteína. A medida que los codones son leídos, el resultado se expresa en una secuencia de aminoácidos que es una proteína, que corresponde a la estructura primaria de una proteína, la que posteriormente induce a formar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. En base a esta constatación, ¿cuál sería la implicancia de este fenómeno que se conoce como dogma? Ahí está lo que hemos puesto acá, dogma de la biología molecular, dado que se produce en todos los seres vivos, por eso es dogma. El RNA almacena toda la información genética, no el que almacena es el ADN. El RNA mensajero es intermediario. El RNA y los aminoácidos son equivalentes. Ya equivalentes, bueno, acá básicamente lo están tomando como igual. Ya sería básicamente que el codón corresponde a un aminoácido. ¿De acuerdo? Los codones, podría emplearse de repente el término ahí equivalente, pero en codones, con aminoácidos, y más no el RNA. Dice, las proteínas son secuencias de tripletes de nucleótidos, no son los codones. ¿El DNA controla todos los procesos celulares? Claro que sí, mediante el RNA, mediante la formación de proteínas. ¿Y las proteínas son secuencias de aminoácidos? Claro que sí, de acuerdo. También es correcto. A ver, nos centramos en la pregunta. Dice, ¿cuál sería la implicancia de este fenómeno que se conoce como dogma central de la biología? Dado que se produce en todos los seres vivos. A partir de DNA se forma RNA y a partir de RNA las proteínas. Las proteínas regulan las funciones de nuestro organismo. Pero ¿dónde está la información? En el DNA. Entonces, en base a lo que nos preguntan, la clave sería la de dedo. Claro que las proteínas son secuencias de aminoácidos. 10 de dedo. Pregunta 12. El Ercampuri, Gentianella alborocea, nombre científico, es una planta oriunda de la Sierra del Perú. Crece entre los 3.500 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es un gran regulador del metabolismo de las grasas, motivo por el cual se le utiliza para ayudar a reducir la obesidad. Ya es muy bueno entonces para mejorar la circulación. ¿Ya? Saca las grasas de las paredes de las arterias de las venas. En sus células se encuentran dos organelas consideradas como semiautónomas. Estamos hablando de la planta Ercampuri. Y las organelas semiautónomas son las mitocondrias y los cloroplastos, clave E. Entonces las plantas tienen mitocondrio y cloroplasto. En cambio, si nos hablasen de un animal, ¿qué organelas semiautónomas habría en el animal? Solo mitocondria, ya que no hay cloroplasto porque no hacen fotosíntesis. 12E. Pregunta 14. La respiración cutánea es la que ocurre a través de la piel. En este caso, cerca de la piel hay numerosos vasos sanguíneos que captan el oxígeno y eliminan el CO2. Este tipo de respiración requiere una piel fina y permeable a los gases, constantemente humedecida, como por ejemplo se observa en los anélidos. Respiración cutánea presente en los anélidos. ¿Y quiénes son anélidos? La lombriz de tierra, la lombriz de tierra. ¿Quiénes más son anélidos? La sanguijuela. Entonces, en los anélidos como la lombriz de tierra y sanguijuela, y también en los anfibios como el sapo y la rana, hay respiración cutánea. Respuesta clave B, 14, beso. Pregunta 16. Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios en la dieta para el funcionamiento normal de nuestro metabolismo. El exceso de ellas puede generar fenómenos de toxicidad. Muchas vitaminas no es bueno porque genera toxicidad y el déficit genera enfermedades nutricionales. Que falte tampoco es bueno. La ausencia de una de ellas genera debilitamiento del músculo cardíaco, crecimiento del lado derecho del corazón, trastorno del sistema nervioso digestivo que se conoce como beriberi. Todo eso hace referencia al beriberi. ¿Cuál es la vitamina cuya carencia está relacionada con lo descrito? La vitamina B1 y la vitamina B1 es denominada la tiamina. C, 16C. Pregunta 18. Usted abre el sistema digestivo de una vaca y recuerda
que estos rumiantes regurgitan el material semidigerido para volver a masticar y luego deshacerlo, ya que es poligástrico, tiene varias cavidades, es decir, su estómago está compuesto por 4 divisiones. Muy bien, 3 preestómagos y el verdadero estómago, gracias a este aprovechan los carbohidratos estructurales y presentes en las plantas, como celulosa, hemicelulosa, pectina. Eso puede degradar gracias a que tienen 4 divisiones. Indique el orden correcto de esas 4 cavidades presentes en el estómago de los rumiantes. ¿Quiénes son? La panza o rumen, bonete o redecía, libro u omaso y cuajar o abomaso. ¿Ya? Parece que es la B, panza o rumen, bonete o redecía, libro u omaso y cuajar o abomaso. Clave B, beso. En el rumen y en la redecía se encuentran bacterias que degradan la celulosa. El rumen se encarga de almacenar y la redecía se encarga de devolverlo, de regurgitarlo. Luego de que el alimento vuelve a la boca, comienza a masticarse, vuelve al rumen, redecía, va al libro donde se da la digestión mecánica, como una molleja actúa el libro, luego el cuajar o abomaso, que es el verdadero estómago que libera jugo gástrico. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces la 18, clave B, beso. Pregunta 20. La sangre es un tejido fluido que circula por los capilares, venas, arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento conocido como hemoglobina. Es un tipo de tejido especializado y de constitución compleja. Tiene una fase líquida representada por el plasma sanguíneo y una fase sólida o coágulo en la cual los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas han sido atrapados en una red blanquecina de fibrina. La coagulación es un mecanismo de defensa del organismo porque evita que la sangre salga. Indique cómo intervienen la vitamina K, las plaquetas y el hígado en la coagulación de la sangre. Dice la protrombina coagula el fibrinógeno sin la presencia de calcio, no tiene que ser con la presencia de calcio. La primera no es. Dice, los factores de coagulación dependiente de la vitamina K se forman en el hígado, claro que sí. ¿Ah? El fibrinógeno dice, ¿se origina en las plaquetas? No, la tromboplastina se origina en las plaquetas, ¿de acuerdo? ¿Las plaquetas intervienen en la retracción del coágulo y la hemostasia? Claro que sí, evitan que la sangre salga. ¿Cómo? Formando tromboplastina. ¿Qué hace la tromboplastina? Convierte la protrombina en trombina. ¿Qué hace la trombina? Convierte el fibrinógeno en fibrina y así se da la coagulación. ¿Ya? Se forma la mallita que evita la salida de sangre. En la sangre circulante hay gran proporción de trombina. Básicamente, si dice, en la sangre circulante hay gran proporción de trombina. Habría trombina cuando se está haciendo coagulación sanguínea, ¿de acuerdo? Más no cuando la sangre está circulando. Por eso la clave es 2 y 4. 20, clave A. Pregunta 22. Para el almacenamiento comercial de frutas y legumbres es sabido que el gas etileno puede provocar efectos indeseables como la caída súbita de las hojas y pétalos de las flores, amarillamiento, enrojecimiento y senescencia. Por lo tanto, los productos sensibles a este gas no deben ser mezclados o almacenados con los que producen este gas. Entre las mercaderías que sufren efectos negativos tenemos a los repollos, zanahorias, lechugas, sandías, algunas clases de flores, entre otros, ya que este gas acelera su maduración. Para extender la vida comercial y evitar la maduración, las investigaciones indican que el siguiente gas retrasa la maduración actuando en contra del etileno, el CO2, dióxido de carbono. 22B, beso. Pregunta 24. En los animales, las hormonas juegan un papel crucial en la regulación del metabolismo. Ellas son de naturaleza lipídica o derivadas de aminoácidos. A continuación se muestra la estructura molecular de dos hormonas. Una de ellas es tiroxina y la otra es cortisol. A ver, recordando, el cortisol deriva del colesterol. Solo se mencionó en la semana 1. Ahora, esta estructura de acá hace referencia al colesterol, los 4 anillos. Entonces, este colesterol modificado, ¿quién es? Es el cortisol. Ahí está el cortisol. Por consiguiente, la otra estructura que no interesa saber cómo sea,
¿Quién es? La tiroxina. ¿Ah? Según ello, ¿la estructura 1 pertenece al cortisol que es derivada del colesterol? Claro que sí, verdadero. Dice la B, ¿la estructura 2 es derivada del colesterol, la tiroxina? No. La estructura 1, el cortisol, interviene en el proceso de estrés aumentando la glicemia, claro que sí, ya aumenta la concentración de glucosa en la sangre cuando hay estrés. 2, es una hormona, la tiroxina es una hormona que posee receptores en la membrana celular, claro que sí, debido a que no es esteroide, tiene que tener su receptor en la membrana. En cambio, los esteroides como el cortisol pasan de frente a la célula. 1, es una hormona producida en la glándula suprarrenal, el cortisol, la aldosterona se forman en la glándula suprarrenal, claro que sí. 24, clave B, beso. Pregunta 26. Las personas que aprecien de forma brusca muchos puntos flotantes nuevos o centellos de luz en su campo de visión. El oftalmólogo deberá hacer un estudio detallado con lo que valorará si hay complicaciones asociadas. ¿Dónde? En el órgano que se encuentra en la parte interna, que es llamado retina. Del globo ocular, en la parte del fondo, ¿quién está? La retina. Pueden estar fallando los conos, los bastones, de repente el nervio óptico, por eso ocurren esos puntos flotantes, ¿ya? Los centellos de luz. 26, clave B, beso. Pregunta 28. En la reproducción de plantas con flores participan dos gametos masculinos. Estos se unen a la oósfera y al núcleo secundario. Entonces, un gameto masculino se une a la oósfera, el otro gameto masculino al núcleo secundario del saco embrionario dentro del óvulo, dando origen al embrión y al endospermo. Si se une la oósfera con un gameto masculino, ¿qué se forma? El embrión. Si se une el núcleo secundario con otro gameto masculino, ¿qué se forma? El endospermo. Todo eso dentro del óvulo. Después de esta doble fecundación se da la formación de la semilla, en cuyo interior se desarrolla el embrión y el endospermo. El óvulo, entonces, ¿en qué se está convirtiendo? En semilla. Además, el ovario se convierte en fruto. El óvulo, acá mejor lo ponemos, el óvulo se convierte en semilla y el ovario de la flor, el ovario del pistilo, ¿en qué se convierte? En fruto. Muy bien. Protegiendo de esta manera el fruto a las semillas. De lo leído anteriormente se puede afirmar que el fruto siempre es comestible, no necesariamente. ¿Es la semilla queda dentro del embrión? No, es al revés. El óvulo se origina la semilla, del óvulo se origina la semilla, claro que sí. ¿De la flor surge el endospermo? No, de la flor surge el fruto. ¿El endospermo protege el fruto? No, el fruto protege a la semilla. 28, clave C. Pregunta 30. El ciclo celular cuenta con diversos mecanismos que garantizan la correcta división de la célula. Uno de estos mecanismos son los puntos de control, los cuales detienen el avance del ciclo si se detecta algún error en el proceso previo. Uno de estos puntos se ubica antes del periodo S. A ver, acá está, recordando, tenemos el ciclo celular. Ahí está el ciclo celular. Vamos a tener acá dos eventos. ¿Ya? Tenemos acá a la división, y tenemos por acá a la interfase. Ahora, ¿qué hay en la interfase? En la interfase hay G1, S y G2. En la división, cariocinesis y citocinesis. Te dice que un punto de control está antes del inicio del periodo S, es decir, acá, antes que comience la fase S, acá, entonces hay un punto de control acá. Muy bien. Entonces, al estudiar una célula se detecta que su ciclo se detuvo en ese punto. La posible causa es que, ¿cuál sería la posible causa? Que hubo fallas en la G1. Ahora vamos a buscar una clave relacionada con la G1. A ver, dice, ¿la célula no ha incrementado lo suficiente su contenido citoplasmático? Claro que sí, ya que eso pasa en la G1, por eso se paraliza y se arregla para que continúe la división, ¿ya? Para que continúe el ciclo celular. 30B, beso. 32 dice, una especie de ratón de campo puede tener piel gris o negra, cola larga o corta. Un cruce entre ratones de campo negro de cola larga con ratones de campo grises de cola corta, todos sus descendientes resultan negros de cola larga. Utilizando los símbolos genéticos N para negro, ya, N mayúscula es negro, N minúscula es gris, L mayúscula es larga y L minúscula es corta. ¿Cuál sería el genotipo del ratón de campo de gris y cola corta? Gris,
gris y cola corta. Ya, entonces, gris, ¿quién es? N minúscula. Si es recesivo, tiene que estar con otro recesivo. ¿Ya? Y dice cola corta, también es resivo. L minúscula, tiene que estar con otro resivo para que se exprese. 32, clave B, beso. 34. Para una feria escolar de ciencias, un grupo de estudiantes se encontraba elaborando una maqueta del corazón de un pollo. Ya recordando que la maqueta de aves y de mamíferos, bueno, el corazón debe tener 4 cavidades, ¿de acuerdo? 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero cometieron un error y elaboraron un corazón de 3 cavidades, ¿ya? Entonces, cometen un error y ¿qué pasa? Ese corazón tiene 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Muy bien, para salir del apuro tuvieron que modificar el título de su maqueta. ¿Qué título debería llevar la maqueta? A ver, 4 cavidades en aves, mamíferos y reptiles como los cocodrilos. 3 cavidades, los anfibios, algunos reptiles. Corazón con 2 cavidades, ¿ya? 2 cavidades, una aurícula y un ventrículo en peces. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué título debería llevar esta nueva maqueta ya que tiene 3 cavidades? Los anfibios, buscamos la clave B, el corazón de una rana, 34 clave B, beso. Bien chicos, un gusto haber estado con ustedes en algunas semanas, espero que les haya ayudado en algo a su preparación y que les vaya muy bien en el cuarto examen o en todo caso en el examen de admisión. Y siempre estudien, ténganlo presente eso. Un gusto, nos vemos.